serie que se llama La Tentación. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cuántos han sido tentados esta semana? ¿Quiere decir de qué fue tentado? No, ¿verdad? Puede ser algo tan pequeño, pero que finalmente es una tentación y que no honra a Dios, simplemente la flojera, la indiferencia y tantas cosas pequeñas que pasamos por alto, pero que delante de Dios son faltas que hieren su corazón. Esta lección de hoy y posiblemente las otras dos siguientes es el propósito central de esta serie, por lo que quiero pedirle que ponga mucha atención, porque aquí se centra toda la fuerza, se centra toda la verdad que nos va a ayudar a nosotros tener esa herramienta, esa instrucción para vencer la tentación, para vencer la prueba que nos ha hecho daño, porque a veces no hemos tomado el debido interés para entender, porque no hemos tomado el verdadero compromiso y hemos olvidado a veces el estar muy atentos a la palabra de Dios. Es el gran deber de cada creyente hacer todo el esfuerzo necesario usando los medios que Dios nos ha provisto para no caer en la tentación. En la lección pasada estábamos mirando cómo manejar la tentación con cuidado y hablamos que hay dos aspectos muy importantes que debemos entender también, y que una cosa es entrar en tentación y otra cosa es entrar a la hora de la prueba. Entrar en tentación significa experimentar en un grado no usual y normal el poder cautivador de la tentación, que tiene dos fuentes: un poder especial que Satanás desata contra nosotros desde afuera, y la otra es una acción del poder del pecado que actúa dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un tremendo potencial de pecado, que cuando el enemigo logra cautivarnos con la tentación y combinándola con la hora de la prueba, esa es una lucha a muerte, es una lucha espiritual. Y por eso Jesús le dio tanta importancia y nos dijo, nos enseñó cómo nosotros debemos orar para no entrar en tentación. En la hora de la prueba, que es la etapa más fuerte de la tentación, cuando estas dos circunstancias de entrar en tentación y en entrar a la prueba se combinan, esto constituye un verdadero fortaleza del enemigo para atraparnos, y la característica es que es muy difícil zafarse, es muy difícil escapar. Y aquí solamente el poder de Dios nos va a ayudar para salir. Hay una presión insistente y continua de Satanás para hacernos caer en tentación, porque combina el poder del temor con el poder de la atracción. O sea, tenemos miedo de si no lo hacemos, algo puede pasar, o si lo hacemos también algo puede pasar, pero está también la combinación del poder de la atracción, que de todos modos nos dice, no, pero es que lo vas a vivir bien, lo vas a disfrutar bien, te va a ir bien. Y entonces es una lucha tremenda, y por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, ¿por qué la lección de hoy se llama ¿por qué debemos tomar
tan en serio la tentación? ¿Había usted pensado en su vida espiritual algo respecto a la tentación? ¿Había analizado qué es la tentación? ¿Había usted analizado mucho la fe, el amor, la obediencia, la humildad, el servicio? Ha analizado muchas cosas y a lo mejor ha escuchado también muchas cosas. Usted ha investigado por su propia cuenta aspectos de la vida cristiana, pero ¿había considerado esta parte tan importante que se llama la tentación? Creo que muy poco nos hemos metido por allí y el enemigo, que es muy astuto, nos ha agarrado por ese lado débil y nos ha hecho fallar, nos ha hecho fracasar. Entonces, el deber de cada creyente precisamente hacer todo el esfuerzo necesario, tomando los medios que Cristo nos ha provisto para no caer en la tentación. Hay cuatro razones para tomar en serio la tentación. La primera, Cristo nos dio un patrón para orar. Si esto no fuera importante, Jesús no se hubiera tomado el tiempo para enseñarnos cómo orar. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos? Tú cuando ores, entra a tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que está en secreto te recompensará en público. Al final de esa oración dice, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Fíjense la importancia que Jesús le dio. Entonces, esta es una de las razones muy importantes, el por qué nosotros debemos tomar tan en serio la tentación. Y la segunda es que Cristo prometió una gran recompensa a los que vencen en la hora de la prueba. Número 3, hay consecuencias desastrosas de personas buenas y malas cuando han caído en la tentación. Y número 4, tenemos que considerar nuestra propia debilidad. Repitiendo, Dios nos dio un patrón para orar. Número 2, Cristo prometió una gran recompensa para el que vence la tentación. Número 3, las consecuencias desastrosas que trae como resultado caer en la tentación. Y número 4, considerando nuestra propia debilidad. Vámonos por partes, hermanos. En la número 1, donde Cristo nos dio un patrón para orar, Él quería que nosotros tuviéramos la oportunidad de orar correctamente. Y esta oración debe ser de manera continua, diaria. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta oración podría parafrasearse de esta manera: trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos ocasiona entrar en la tentación. Trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos ocasiona entrar en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro Señor Jesucristo sabe cuán peligroso es la tentación y cuánto nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para guardarnos sin caída. Nosotros confiamos en el cuidado, en la sabiduría, confiamos en el amor de Cristo a favor de nosotros para librarnos de esos momentos. Y Cristo enfatiza este deber y nosotros debemos de tomarlo mucho, muy en serio.
Él conoce el poder de la tentación, conoce también nuestra vana confianza que podemos tener en nosotros mismos. Él conoce también nuestra incredulidad y conoce también perfectamente nuestra necedad, que a veces somos tercos y queremos caminar solos o enfrentar solos la tentación. Y no le damos el valor o el peso necesario a la tentación y lo tomamos como algo ligero al que puedo yo abandonar en el momento que yo quiera, y eso no es verdad. Eso es vana confianza en nosotros. Tenemos y somos débiles, y más cuando estamos en el fuego, bombardeados por el enemigo, por la misma tentación, es difícil escapar de una caída de esas. Número 2, dijimos que el Señor prometió una gran recompensa para los vencedores en el tiempo de la prueba. En una serie pasada, cuando estuvimos estudiando la iglesia modelo, hablamos de la iglesia de Filadelfia, no sé si se acuerdan, que Dios le prometió. Vamos ahí al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a encontrar las palabras de Jesús a esta iglesia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Recuerden que estamos tratando de entender la hora de entrar en tentación y la hora de la prueba. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos quisieran que Dios te guarde a la hora de la prueba? En esa hora donde estás en una lucha tremenda, es cuando más necesitamos del Señor. Pues ¿qué fue lo que le prometió Dios a esta iglesia? ¿Sí? En el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Buen consejo para nosotros hoy también. Luego el versículo 12 dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Recuerdan que en aquellos tiempos se desarrollaban unas competencias olímpicas muy tremendas, muy grandes, y que el ganador, el triunfador, en un edificio especial de la ciudad, en su honor, levantaban una columna donde con una placa ponían el nombre del vencedor de esa competencia. Pero dice que a los 4 años, cuando se volvía a repetir la competencia, obviamente había otro ganador. Entonces tumbaban esa columna y ponían el otro para el nuevo, y con su placa y su nombre muy bonito. Aquí dice: y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Aquellos podían disfrutar por 4 años, mirar su nombre bonito en un lugar público donde la gente podía admirar y decir maravillas de este atleta. Un día, si tú y yo vencemos la prueba, la tentación, tendremos una columna en el templo de nuestro Dios y nunca más saldremos de ahí. ¿Te gustaría? Entonces hay que pelear, hay que seguir, no hay que confiarnos. Déjeme decirle que no falta mucho. Ya el Señor pronto viene. Preparémonos, la carrera está por terminar. Y ahí van a llegar los campeones. Van a cruzar la meta. Y el Señor ha prometido que Él va a levantar una columna en el templo de su Dios para que nunca más salga de allí. Promete vida eterna a todo aquel que ha creído en Él. Va a poner el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok, entonces esta es la gran
recompensa que Dios promete a aquel que vence la tentación. Por eso es que nosotros entonces debemos tomar muy en serio, muy en serio la tentación. No debemos minimizar ni menospreciar. El enemigo con esa arma ha trabajado toda la vida y ha hecho caer a hombres y a mujeres, a grandes, a pequeños, a famosos, a no famosos, a sabios, a intelectuales, a ignorantes y a todo mundo que puede. Él ha destruido por esa arma peligrosa llamada la tentación. Y nosotros no debemos descuidarnos, porque el enemigo está enviando ataques muy fuertes y poderosos contra el pueblo de Dios. Número 3, cuando consideramos las consecuencias desastrosas que ha sido el resultado en hombres y mujeres malos o buenos que han entrado en la tentación, también nos debe advertir. Y es posible que usted conozca a alguien que estaba en los caminos de Dios y en la hora de la prueba no pudo soportar la presión y cedió ante la tentación. Y es posible que algunos, después de mucho llanto, quebranto, dolor, sufrimiento, tristeza, hayan podido regresar, pero muchos otros ya no regresaron. El propósito del enemigo, recuerden, al enviar la tentación, es para hacer que nosotros pequemos delante de Dios. Cuando Dios nos envía alguna prueba es para que nosotros podamos entender nuestra propia condición espiritual y para que crezcamos. Esas son las dos vías diferentes o propósitos diferentes por las que Dios nos prueba y Satanás nos tienta. Entonces, cuando nosotros consideramos las consecuencias desastrosas que han sido el resultado en hombres y mujeres de haber caído en la tentación, la sabiduría nos exige que tomemos en cuenta muy en serio este deber y estemos continuamente orando y velando para que no entremos en tentación. Estas consecuencias desastrosas pueden ser ilustradas de las experiencias de dos clases distintas de personas. Primero, una clase es aquella persona que parece ser, pero que no son creyentes genuinos. Estas personas son descritas por el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 8, 13, cuando Él habla del sembrador que salió a sembrar la semilla. Dice que una parte cayó entre piedras. Una semilla que cae entre piedras, de pronto nace, crece. Vamos al capítulo 8, versículo 13 de Lucas, para leerlo más claro. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escuchen, oído el evangelio, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tentación, se apartan. Estas personas de pronto con entusiasmo abrazaron la fe y fueron muy felices y empezaron a tratar de involucrarse, de hacer todo con entusiasmo, y mientras estaba la emoción y las cosas bien, estuvo muy animado, pero cuando empezó a ver a los hermanos y empezó a ver sus debilidades, empezó a mirar que ya no lo miraban bien, y cuando empezó a sentir que era un blanco para que todos los demás miraban, él empezó a sentirse incómodo y dijo: no, yo pensé que aquí era otra cosa, y mejor se van. De pronto abrazan el evangelio, y en cada época hay personas como estas.
Ellos parecen tener un buen comienzo en su vida cristiana, pero tarde o temprano, cuando el tiempo de la tentación llega, abandonan su profesión de fe en Cristo Jesús. Estas personas también son descritas por el Señor Jesús cuando Él habla de los dos hombres que construyeron sus casas. Uno la construyó sobre la roca y el otro la construyó sobre la arena. ¿Sí? Judas, usted ha escuchado mucho de Judas. Siguió a Jesucristo por 3 años. Nadie, salvo Jesús, podía ver la diferencia entre Judas y los demás discípulos. Tan pronto como Judas entró en tentación, cayó y nunca fue restaurado. El apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo 4:10 también a Demas, un compañero que caminó con él, se identificó a sí mismo con el apóstol Pablo hasta que el mundo lo venció y hasta entonces fue que desamparó al apóstol Pablo. Demas me ha abandonado amando más al mundo, dice, y se ha ido a Macedonia. Para tal tipo de personas, creyentes falsos, entrar en tentación resulta en su apostasía. O sea, llegan al grado hasta de negar su fe. De negar su fe. Y en muchos casos la apostasía es tan evidente que todos lo pueden ver, todo el mundo se da cuenta, se entera, pero hay otro caso que no se marca y será visto hasta cuando el día del juicio estemos en la presencia de Dios. También hay otro grupo de personas quienes son verdaderos creyentes. Estamos hablando de las consecuencias desastrosas de caer en tentación, porque también personas piadosas, cristianas verdaderos, también han caído en las garras de la tentación. La Biblia nos da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que entraron en este tiempo de tentación. Recordemos a Adán. Sí, todos conocemos de Adán, el que estaba en el huerto, que fue creado a la imagen de Dios con una naturaleza santa. Por lo tanto, no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de la naturaleza caída que tenemos hoy nosotros. Él no tenía ese potencial dentro de pecado con el que nosotros luchamos. Mas, sin embargo, cuando llegó la hora de la prueba, también él cayó en la tentación. Y con esa situación arrastró a toda la humanidad y hoy está arruinada. Si un hombre con condiciones como Adán puede caer tan fácilmente, ¿qué esperanza hay para el resto de la humanidad? Nosotros tenemos que contender y luchar no solo con el diablo, como Adán lo hizo, sino además con un mundo de maldición y con todos los deseos pecaminosos que luchan dentro de nosotros mismos por la naturaleza caída que heredamos precisamente de Adán. Entonces, Adán es un vivo ejemplo de un hombre piadoso, creyente, que cayó en la hora de la tentación también. Abraham, cuando faltó comida, donde ellos vivían, le dijo a su esposa, vámonos a Egipto, porque aquí vamos a morir. Dice que cuando iban entrando, le dijo él a ella, en verdad que eres muy hermosa. Si los egipcios te ven a ti y nos ven, diles que eres mi hermana, porque si no me van a matar a mí. O sea, está Abraham preocupado por salvar su pellejo. Y le dice ella, dile que eres mi hermana. Tú puedes leer esa historia en Génesis capítulo 12 o Génesis capítulo 20, porque fueron 2 veces.
En efecto, le quitaron la esposa de Abraham y se la llevaron al palacio real para que también fuera la esposa del rey. Pero así le pasó al rey también, hasta que tuvo Abraham que salir deportado de Egipto por andar chueco. No les va bien a los que andan mal. Tarde o temprano terminan mal. Y no podemos descuidar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Porque el enemigo sabe perfectamente el momento débil de nuestra relación, sabe cuándo estamos descuidando nuestro tiempo de oración, sabe cuándo estamos descuidando nuestro tiempo de meditación y nos hemos ocupado más por el trabajo. Y entonces es cuando viene con mayor fuerza para atacarnos. Todos conocemos la historia de David también, un varón de quien Dios dijo y dio testimonio diciendo que era conforme a su corazón. Lo que quiere decir que Dios estaba tan agradado con la vida de David que dijo, no hay otro como él. Pero usted sabe lo que pasó. Entró en la tentación también de codiciar a la esposa del Potifar y cayó en el pecado de adulterio y aún también hizo un plan para asesinar a un hombre bueno que era uno de sus valientes, llamado Urías. Hay muchos otros: Noé, Lot, Ezequías, Pedro. Son recordados para nuestra ilustración y para nuestra instrucción también. Estos hombres nos dan evidencia dolorosa de que tan fácilmente creyentes pueden caer en graves pecados como resultado de entrar en la tentación. A la luz de cada una de estas ilustraciones, nosotros haremos bien en orar de esta manera, por ejemplo: oh Señor, si tales creyentes tan destacados y fuertes pudieron caer tan miserablemente en el día en que llegó la tentación, entonces, Señor, ¿cómo puedo yo estar libre y firme cuando me llegue ese día? ¿Cómo puedo guardarme, Señor, para que no entre en esa tentación? Deberíamos orar así. Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, muchos hoy en día, creyentes, van sin ningún freno, corriendo hacia la tentación, hacia el camino del pecado. Y número 4, también, el por qué debemos darle tanta importancia y tomar tan en serio la tentación es que si consideramos nuestra propia debilidad, encontraremos razones para tomar muy en serio la necesidad de velar y orar. Nuestra propia debilidad puede ser vista desde dos perspectivas, hermanos. Primero, no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la prueba. No tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación o a la hora de la prueba. Y la otra es porque la tentación misma es poderosa. La parte principal de la debilidad de cada hombre consiste de una vana confianza en su propia fuerza. Vana confianza en su propia fuerza. Por ejemplo, el apóstol Pedro, él dijo: yo nunca me voy a escandalizar, Señor. Dijo: yo nunca te voy a negar. ¿Y qué le pasó al apóstol?
cuando llegó el momento de la prueba, ¿Pedro habría pensado alguna vez en su vida negar a su maestro? Él lo expresó y dijo, nunca. Pero yo creo que estaba tan confiado que efectivamente nunca lo pensó, cuando debía en serio pensar que tenía que cuidarse, porque en algún momento llegaría la prueba en el que él iba a estar en un fuego, entre dos fuegos terribles. La mayoría de las personas son iguales. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo haremos tal como debiéramos hacerlo. Y lo que es peor es que los deseos pecaminosos, como un traidor en nuestros corazones, está dispuesto a entregarnos a nuestro enemigo. O sea, este deseo pecaminoso que el apóstol Santiago dice, la concupiscencia de la carne, esa fuerza que tenemos dentro, parece que coopera. Cuando Satanás viene a tentarnos, esa concupiscencia, ese deseo pecaminoso, es capaz que nos entrega al enemigo mismo. Esa es la razón por la cual nunca debemos confiarnos ni halagarnos a nosotros mismos pensando que tenemos fuerzas suficientes para estar firmes en la hora de la prueba. Hoy hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestro corazón, que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, se alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen, a no ser que sean muertos o satisfechas. Hasta entonces se aquietan. Entonces podemos pensar hacer ciertas cosas que jamás haríamos, pero nos olvidamos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación. O sea, cuando todo está bien y tú dices, no, pues yo tengo la fuerza de Dios y yo estoy buscando al Señor y yo creo que no, o lo ves como algo muy lejano o como algo que no te puede suceder, pero el corazón no es el mismo cuando está ya bajo la tentación. Ahí es otra cosa. Y ahí es donde verdaderamente se prueba la fortaleza con el que está caminando el creyente. Y es ahí donde se demuestra también cuánto está orando y cuánto está velando. Porque si un cristiano no ora ni vela, es un cristiano sumamente vulnerable. Es un cristiano sumamente débil. No tiene de qué protegerse. No tiene cómo defenderse, porque carece de esa relación íntima con el Señor, carece de esa fuerza que precisamente nos da la comunión con Dios, y fácil cae en la tentación. Amén. Pedro no se imaginó que negaría a su Señor tan pronto como alguien lo cuestionó. Tú también eres de ellos, porque te pareces, hablas como uno de ellos. Yo te vi, andabas con ellos. Y Pedro, hasta maldiciendo, dijo, yo no conozco a ese hombre. Confiar en nuestra propia fuerza, como lo hizo Pedro, es un error tan común que sería muy sabio que examináramos un poco más acerca de en qué estamos confiando. ¿En nuestra capacidad intelectual o en nuestro mucho conocimiento de la palabra de Dios? ¿Estamos confiando en que estoy tan involucrado en la obra de Dios que no voy a ser tentado? En general, estamos confiando en nuestro propio corazón. Y recuerden lo que dice Jeremías, este corazón es engañoso y perverso. ¿Tú podrías confiar en un corazón que es engañoso? A ver,
analízate tú mismo ahorita y con tu propio corazón, dite a ti mismo quién eres. Habla maravillas de ti, tu corazón. No te va a decir eres un adúltero, mentiroso, orgulloso, soberbio, iracundo, malhumorado. No te va a decir eso. No, tú eres el mejor, trabajador, elocuente, entrón, luchón y todas las maravillas. Y tú te empiezas a creer, entonces soy fuerte. Ahora sí que venga la tentación, a ver quién gana. Ay, hermano, caes redondito, porque estás confiando en tu propio corazón, y este corazón es engañoso. Muchos incrédulos se engañan a sí mismos, creyendo que tienen un corazón bueno, pero la Biblia dice en Proverbios 10:20 que el corazón de los impíos es como nada. Entonces es contra el corazón que la tentación pelea. ¿Cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una tentación tan fuerte? El creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que un incrédulo, porque la Biblia dice en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, o sea, es tonto. Pedro era un creyente verdadero, ¿sí o no? Pero resultó ser un necio cuando confió en su propio corazón, cuando dijo, yo nunca te negaré, Señor. Nunca te abandonaré. Todos los demás pueden correrle, pero yo no lo voy a hacer. No le corrió porque el único que se quedó, pero se quedó para negarlo, que fue peor. Los demás no lo negaron, corrieron por temor, se escondieron. Pedro se quedó y lo siguió, pero terminó negándolo. Entonces eso resultó en algo peor. ¿Por qué? Porque confió en su propio corazón. No confíe usted en su propio corazón. Su corazón lo engaña vilmente. También estamos confiando en nuestro corazón pensando que tenemos una motivación suficientemente fuerte como para no ser vencidos por la tentación. Pensando que tenemos una motivación fuerte que nos puede ayudar a no ser vencidos por la tentación, esto es falso también. Una de esas motivaciones puede ser el amor al prestigio o al honor, o sea, la reputación y la estima que un hombre ha ganado a través de los años de un testimonio y una vida cristiana fiel. Y estas son importantes, pero no podemos confiar en ellas como para decir, no, es que yo ya llevo 30 años de servir al Señor y hasta ahora he sido fiel. Así es de que no hay problema y hasta te expones con el fuego, te vas a quemar. Que no garantiza esa motivación a que te va a guardar a la mera hora de la prueba. Estas personas piensan que preferirían morir 1000 vidas que sacrificar la reputación que han ganado en la iglesia del Señor. Este no es un motivo suficientemente fuerte para guardar a una persona de la hora de la prueba. Esto no pudo guardar a Judas. Él escuchó las predicaciones de Jesús, lo miró, pues vivió con él. Miró cómo él emanaba esa bondad con la gente para ayudarlos, para orar, para sanarlos, para levantar los muertos, para a los cojos sanar. Cuando hacía los milagros, Judas estaba ahí presenciando todo esto y seguramente se había ganado una fama por andar con el Maestro, con el Mesías. Pero esto no lo pudo ayudar en el momento de la prueba. Hay otra cosa que es el temor de la vergüenza, el reproche. Algunas personas confían en que el mero temor de que puedan traer vergüenza y reproche
sobre sí mismos o sobre la causa de Cristo es un incentivo fuerte para mantenerlo firme en la hora de la tentación. Y esto es falso también. En el momento de la prueba no te acuerdas de nada, porque tu mente ya se embotó, tu mente ya se entenebreció y ni consejo se escucha. Le hablan y le da igual. O sea, su mente está entenebrecido. Entonces el temor de la vergüenza no te va a proteger a la mera hora de la prueba. A menos que todos los días estuvieras pensando en eso. Como dijo José cuando huyó de las garras de la esposa de Potifar. ¿Cómo crees que yo haría eso y ofendería a mi Señor? Fallarle, no puedo, y salió corriendo. Bueno, porque él temía a Dios y mantenía una relación muy estrecha con Dios, por eso pudo vencer en la hora de la prueba. También hay otra que es el temor a la conciencia inquieta y el temor al infierno. ¿Cuántos tienen miedo al infierno? ¿Sí le tienes miedo? No le tengas miedo. Tú ya eres salvo. Nomás mantente en los caminos de Dios firme. No te va a pasar, no vas a llegar allí. Pero vence las tentaciones, vence las pruebas. No te dejes envolver por el engaño del pecado, ni tampoco del engaño de tu propio corazón cuando examinas tu vida por ti mismo. Estos temores en sí mismos no son ninguna garantía. O sea, tú dices, no, pero ¿cómo voy a aguantar yo mi conciencia? Eso en mi mente, siempre voy a estar recordando por eso. Y se escudan detrás de eso, en la tranquilidad de su conciencia. Pero a la hora de la prueba tampoco te va a funcionar. Hay 3 razones, por lo menos, por las cuales estas consideraciones fallan para preservarnos a la hora de la prueba. La primera es que algunas veces la paz de conciencia que una persona quiere conservar no es más que una falsa paz. ¿Se acuerdan de David? Cuando él pecó con Betsabé, y antes que viniera el profeta Natán a confrontarlo, él vivía en aparente paz. Parece que nada había pasado, todo estaba tranquilo. ¿Sí? Era una paz falsa, porque Dios no pasa por alto los pecados de los hombres. Muchos incrédulos piensan que tienen la paz con Dios. Pero si no tienen la paz de Dios, menos tienen la paz con Dios. Otra razón por la que esto no es garantía es que una paz verdadera de conciencia es de mucho valor. No obstante, por sí misma, no será suficiente para preservar a una persona a la hora de la prueba. La causa principal es porque un corazón engañoso es capaz de producir una variedad de fuertes razones para justificar la pérdida de la paz. No, pues aquel otro hermano también hizo tal día esto, no ha de ser tan grave. O sea, ya empiezas a buscar a justificarte. A lo mejor primero tu conciencia te estaba diciendo, hiciste mal, y estás luchando, pero ya de tanto en tanto, esa voz ya no te habla. Y empiezas a buscar o culpables o justificaciones. ¿Para qué? Para callar tu conciencia, que no es arrepentimiento para nada. Y eso te está llevando más redondito
a caer a la hora de la prueba. Piensan que si fallan pueden recuperar esa paz. Esta maldad es pequeña, no es grave, no tiene consecuencias graves. Cuando la hora de la prueba ha llegado, estos y otros argumentos muy pronto van a cansar al alma hasta que éste esté dispuesta a perder su paz. Y entonces ya no da por hacer nada, ya dio por perdido. Es cuando se arroja en los brazos de la prueba y del fracaso. Yo no creo que tú ni yo tengamos esa visión de vida cristiana, en el que enfrentamos luchas, pruebas, y finalmente nos dejemos arrastrar. Teniendo un Dios tan grande que nos ha dado las herramientas necesarias para mantenernos firmes en Él, es de necios pensar que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta o no aprovechar los recursos que Dios nos ha dado. Hay otra razón, que es pensar que el deseo de conservar nuestra paz de conciencia es suficiente para preservación de la hora de la tentación. Es como un soldado que se va a la guerra y se pone su casco pensando que con eso no le van a hacer nada las balas, ¿verdad? La paz de la conciencia es una parte de nuestra armadura necesaria, pero pronto la tentación encontrará un blanco no protegido y allí es donde el enemigo va a atacar con toda su fuerza. La maldad de pecar contra Dios, usted dice, no, pero ¿cómo voy a pecar contra Dios? No, yo no voy a hacer eso. Usted puede tener una conciencia vívida de la maldad de pecar contra Dios. Y esto parece ser una fuerte protección contra la hora de la tentación. ¿Cómo puedo yo pecar contra mi Dios? ¿Cómo puedo herir a mi Salvador Jesucristo, quien murió por mí? Una vez más le digo que esta protección en sí mismo no es suficiente para preservarnos a la hora de la prueba. Cada día produce la evidencia triste de que esta consideración por sí sola nos va a fallar. Cada vez que un hijo de Dios cae en pecado, la tentación ha vencido esa protección. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya podemos entrar a la segunda parte del tema. 10 minutos, por favor. Porque también hablamos el poder de la tentación en sí mismo. O sea, en la primera parte que acabamos de concluir ahorita, estuvimos hablando de, a ver si ustedes me ayudan. Por aquí los tengo anotados. Ok. Estamos hablando del poder de la tentación en la hora de la prueba y vimos la primera parte donde en sí nosotros somos débiles y por eso no podemos confiar en nuestro propio corazón. Y por otra parte también es que el poder de la tentación es tremenda y eso debemos mantenerlo muy claro y muy fresco en nuestra mente. Porque el poder de la tentación tiene la capacidad para entenebrecer. ¿Qué quiere decir la palabra entenebrecer? Oscurecer, hacerlo o poner tinieblas. Es como apagar la luz. Ese poder tiene la tentación de entenebrecer la mente. El juicio del hombre es afectado por la influencia de las bebidas, sí sabes eso, ¿no? Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto
quitan el juicio. Una persona borracha no está en su juicio. Una persona adúltera o fornicaria no está en su juicio. O sea, su mente está oscuro. No tiene luz. Y no es para que se justifique con eso. Él mismo ha buscado esa situación. Caminó hacia ese lugar. Ahora está atrapado, no puede salir. ¿Por qué? Porque su mente no tiene la capacidad de pensar bien. Está atrapado. Esto está terrible, ¿no, hermano? Está terrible. En la misma forma, la tentación también tiene el poder para entorpecer el juicio del hombre. Dice 2 de Corintios 4:4 que el enemigo, que el Dios de este siglo, ha cegado la mente de aquellos que no creen en el Evangelio para que no les brille la luz de la gloria de Cristo. En una manera semejante, cada tentación, escuchen bien esto, disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre. Cada tentación disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre. O sea que mientras más expuesto está la tentación, es más fácil y probable que no tenga claridad en su mente para pensar juiciosamente. La tentación ejerce este poder de una variedad de maneras. Hoy solamente quisiera finalmente hablar de tres más importantes. 1, la tentación puede dominar la imaginación. ¿La tentación qué? Puede dominar la imaginación y los pensamientos, de tal manera que uno puede pensar o puede pensar en ninguna otra cosa más que en eso. ¿Te acuerdas de Amnón, medio hermano de Tamar, hijos de David? Que dice la palabra de Dios que Amnón empezó a enflaquecer y le dijo su amigo Abinadab: oye, ¿por qué estás así enfermo? No me lo encubras y dime qué te pasa. Oh, es que estoy enfermo porque yo amo a mi hermana Tamar. Pero es mi hermana. O sea, la deseaba. Y esto no surgió de ayer, sino proceso que llevó tiempo. ¿Cómo fue que la tentación dominó la imaginación? ¿Cuántas cosas o pensamientos no surcaron por la mente de Amnón hasta llegar al punto de sentirse enfermo por esa maldad tan grande que estaba gestándose dentro de su mente y su corazón? Cuando un hombre es tentado, hay muchas cosas que le traerán alivio, pero la tentación es tan fuerte que domina su mente y su imaginación. Se vuelve incapacitado para concentrarse en las cosas que le podrían ayudar. Es como un hombre que es dominado por un problema, pero él está tan preocupado con el problema mismo que queda ciego ante cualquier posible solución. O sea, no puede encontrar la salida, no porque no haya salida, sino porque su mente está tan preocupada en eso que no tiene capacidad para pensar otra cosa. Y así la tentación llega a dominar la imaginación, la mente. La tentación puede usar los deseos y las emociones para entorpecer la mente e impedir que piense con claridad. Fíjense nomás. La tentación puede usar los deseos y las emociones para entorpecer la mente e impedir que piense con claridad. Cada persona permite que sus deseos o sus emociones
controlen su pensamiento, entonces dejará de pensar con claridad. Muy frecuentemente la tentación cautiva los deseos y las emociones, de tal manera que la persona ya no tiene control completo de su razonamiento. Antes de que esta persona entre en tentación particular, todavía puede ver con claridad que cierto curso de acción que está tomando puede llevar al fracaso. Sin embargo, cuando la tentación ha obrado sus deseos o ha cautivado sus deseos y sus emociones, ya no puede ver con claridad. Y es fácil presa para ser atrapado por el pecado. Y muy pronto estará pensando cómo justificar o excusar sus acciones pecaminosas. Y por último, la tentación provocará los deseos malos del corazón del hombre, de tal manera que estos deseos controlarán su mente. La tentación provocará los deseos malos del corazón del hombre, de tal manera que estos deseos van a controlar su mente. El deseo pecaminoso es como un fuego y la tentación es como la gasolina. Lanza 1 litro de gasolina a un cerillito que está prendido. El cerillito es la tentación y el deseo pecaminoso es la gasolina que le echan. Ese deseo pecaminoso que está dentro de nosotros. Esa es la naturaleza caída de Adán que heredamos. Entonces Satanás se presenta con una tentación y este enemigo que tenemos dentro nos entrega al enemigo. Somos cautivados por nuestras emociones y sentimientos que el enemigo aprovecha tan tremendamente para hacernos caer. Si el fuego de la tentación obra sobre el deseo pecaminoso, entonces la razón ya no tendrá el poder para detenerlo. Nadie sabe la violencia y el poder de un deseo pecaminoso hasta que se encuentre en una tentación especialmente adecuado para ese deseo. ¿Recuerdan a David? En un incidente, ahorita no tengo en la mente la cita, pero cuando Nabal, el hombre malo, no le quiere dar de comer a él y a su gente que venían cansados huyendo, dice que David salió, agarró gente y determinado a acabar con Nabal y a su gente y todo lo que tenía. Pero su esposa Abigail, una mujer hermosa, una mujer de Dios, se adelantó y salió al encuentro a hablar por su malvado esposo, que David le perdonó la vida. En ese tiempo, David era más joven. ¿No creen ustedes que por ahí despertó una inquietud en David? Ver a esta mujer tan sabia y prudente, tan inteligente, y verlo con aquel hombre casado malo. Ese fue un dardo que cuando David después miró a Betsabé bañándose, ahí fue el tiempo de la prueba final que finalmente lo atrapó y cayó en adulterio. Como dijimos en la lección pasada, es posible que aquella primera tentación vuelva después de tiempos, de años, como en el caso de David, pero que vuelva con más fuerza. Y va a encontrar otra vez ese deseo pecaminoso interno con la tentación, entonces se incendia
y hace tremenda destrucción. Aún los mejores hombres pueden ser sorprendidos y abrumados con el poder de un deseo pecaminoso cuando se encuentran en una tentación idónea, adecuada para ese deseo. Pensemos en qué tan pronto el temor de Dios le arrastró para negar a su Señor a Pedro. Qué tan pronto el temor de Pedro lo arrastró para negar a su Señor. Él tuvo miedo de que lo mataran, por eso lo negó. ¿Podríamos nosotros acaso considerarnos más fuertes cuando tenemos un enemigo tan poderoso? De veras que no. Y por eso debemos mejor obedecer la instrucción de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y la promesa es que Él va a recompensar a aquellos que vencen en la hora de la prueba, que es la culminación de la tentación, la hora de la prueba, que es terrible. Hermanos, tenemos un enemigo poderoso, no más que nuestro Dios. También tenemos a nuestro favor las promesas de que Dios nos va a guardar, pero nosotros tenemos una parte importante que hacer ahí. ¿Cuál es? Velad y orad. Esa es nuestra parte. No simplemente sentarnos frente a la tentación y esperar que Dios de alguna manera milagrosa me ayude. No, tengo que estar orando y velando, entendiendo mi propia debilidad y lo engañoso que es mi propio corazón, que no puedo confiar ni en mí mismo. No podemos confiar ni en nuestra propia sombra. Es un traidor. Ese deseo pecaminoso que tenemos dentro es malo. No debemos confiar para nada en eso. Pónganse de pie, vamos a orar. Es posible que usted esté en este momento pasando una prueba como esta. Siente el fuego de la presión, la tentación insistente fuera de lo común. Lo está arrastrando y está a punto de caer en el tiempo de la prueba. Dios ha prometido librarle si usted primeramente entiende que por sí mismo no va a poder ser librado y que necesita recurrir a Dios con clamor, con lloro, con quebranto, con lágrimas, pidiendo misericordia. Dios puede venir a su auxilio y puede librarlo. Pero usted necesita primero entender su propia necesidad y buscar la ayuda que Dios puede darle. Y si ese es el caso de usted, en esta hora usted puede clamar a Dios mismo. Puede ser alguna situación en tu trabajo, en la escuela, en tu negocio, donde tú te desenvuelves. Ahí está la tentación esperándote, esperando el momento para atacarte y hacerte caer en el pecado. Clama a Dios esta tarde y si ya le has ofendido, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Él es amplio en perdonar. Cuando traemos a Él nuestros tropiezos y le confesamos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Con cuánto amor nos adviertes, con cuánto amor nos anticipas para evitarnos este sufrimiento que puede llevarnos
a un desastre de nuestra propia vida, Señor. Por no tomar interés, por no preocuparnos, ni ocuparnos en buscar tu rostro, tu presencia, ignorar que el enemigo es poderoso, o sentir que solos podemos vencer, cuando esto no es cierto, Padre, porque somos débiles. Nuestro corazón nos engaña y no tenemos fuerzas. Por eso venimos a ti, Padre, pidiendo, clamando, rogando, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Queremos llegar a la meta final. Queremos concluir la carrera con gozo. Sabemos que tú nos estás conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y nosotros queremos poner lo que nos toca, nuestra parte, colaborando contigo, para que este perfeccionamiento pueda ser realizado en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo con esta palabra que van a llevar a su corazón, y permite, Dios, que ellos una vez más lo analicen, reflexionen y en su momento, Padre, acudan a ti por ayuda. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.